Hola personas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy la Delibet, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues ya otro domingo, otro nuevo video y como les comenté en el video anterior, esta vez estaré hablando sobre las infancias, ya que el 30 de abril en mi país, México, se celebra el Día del Niño y de la Niña. Esto con la finalidad de reafirmar los derechos de las infancias dentro de la sociedad. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos de una vez. ¿Por qué es tan importante hablar del cuidado de las infancias? No hace mucho era bien visto que los mayores corrigieran a los niños a base de golpes e insultos. Y no solo me refiero a los progenitores, sino que también los mismos maestros podían corregir de esta forma. Aún hoy en nuestros días es muy común escuchar frases como «más vale una nalgada a tiempo». Muchos cuidadores aún utilizan las amenazas y el miedo para imponer su autoridad. Yo, que apenas voy a cumplir 30 años, todavía al principio de mi primaria me tocó ver cómo un maestro corregía a uno de mis compañeros dándole con una regla en sus manos, o a una de mis compañeros con un libro en la cabeza. Entonces todavía se tenía esta parte muy marcada de que sí se les podía corregir a los niños de la forma violenta en la cual a muchos se nos educó y se nos crió y se nos dijo que estaba bien. Antes las infancias no eran consideradas. Desde cortas edades se les imponían responsabilidades de un adulto, como trabajar, hacer las compras, encargarse de los hermanos menores si se era el mayor. De hecho, esta última aún es muy utilizada en nuestros días. ¿Cuántos padres y madres aún dejan a sus hijos menores al cuidado del mayor o la mayor? A mi mamá, a mi papá les tocó laborar desde que eran muy pequeños, a los 9, a los 10 años. Mi mamá ya estaba limpiando casas, mi papá ya estaba viendo qué podía hacer para ganar dinero. Y hoy también es muy común que muchos padres tengan que salir a laborar porque obviamente en estos tiempos no alcanza muchísimo el dinero y ambas partes tienen que salir a trabajar. Y entonces, ¿quién hace las tareas del hogar? Los hijos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que los hijos no tienen que involucrarse en las tareas, en las labores del hogar. Claro que no. Simplemente que a veces se les da más responsabilidad de las que deberían. Hay muchísimas tablas, hay muchísimos documentación en la cual ustedes se pueden basar para ver en qué edad está su hijo y qué es en lo que ellos pueden contribuir dentro de casa, sin necesidad de ya darles toda la responsabilidad encima de cuidar a niños, porque ellos siguen siendo niños, de hacer toda la chamba de la casa cuando a veces apenas están aprendiendo a ciertas cosas en sus habilidades motrices. Esto que les comento permitió que se vulnerara muchísimo esta población. Quedó claro no hace mucho con el documental que salió de Quit on Set, a cuántos infantes no se les explotaba con el tiempo de grabación, con su propio dinero y todos los abusos a los cuales fueron expuestos, a veces hasta por sus propios padres. En muchas cadenas infantiles no se les daba los derechos que se merecían. No era tan estricto como hoy en día que ya existe el tiempo de grabación para los infantes. ¿Cuántas novelas infantiles no se reproducieron en México? Tan solo en México o igual en otros países, en Argentina, donde veíamos ya a estos niños actores. ¿Cuántos shows no se realizaban a través de ellos? Y de verdad, yo disfrutaba muchísimo este tipo de entretenimiento donde había niños estrellas, niños actores, niños cantores. Pero ahora que soy adulta, agradezco que ya existan muchísimas normas en las cuales ya ellos, sí, puedan actuar, puedan cantar, pero que también ya se les dé sus derechos dentro de este ambiente tan mal marcado, donde se les podía explotar de tal forma que perdían sus infancias. Esto por un lado, pero no olvidemos también las infancias que han sido robadas por los propios padres. Padres que les encargan demasiadas tareas a sus hijos menores, a sus hijos niños, a sus hijos infantes. O progenitores que no tienen el mínimo sentido de la responsabilidad y engendran hasta que ya no pueden más. Que incluso hay algunos que pueden llegar hasta hacer una misma carga para sus propios hijos. Que ahora resulta que en lugar de que ellos sean cuidados, ellos tienen que cuidar de sus padres. Quizás dirán, pero eso los ayuda a madurar, a hacerse más responsables, a crecer mejor. Claro que no, olvídense de eso porque su cerebro no está preparado para ello. Lo único que pasa es que los niños juegan el papel de ser grandes, de ser adultos, perdiéndose así su propia infancia. Infancia que no será devuelta jamás, y ni hablar de las futuras repercusiones, como la violencia, abuso de sustancias, futuros padres abandonadores, trastornos mentales, y la lista sigue y sigue. Aún en nuestros días, donde todavía existen estas poblaciones tan vulnerables en pobreza, pues todavía se les niega la oportunidad de estudiar. Obviamente ya ha ido bajando el índice, pero aún existen y mientras siga existiendo hay que seguir luchando por los derechos de nuestros niños. Tenemos hoy en día el grave problema con los gasofílicos, que es una palabra que utiliza uno de mis famosos influencers psicólogos, que espero que la entiendan, que son estas personas que quieren otras cosas más de los niños.
Y la no por infantil. Ahora con las redes sociales, las caritas de muchísimos infantes están en todos lados. El internet está lleno de caritas de nuestros pequeños. Padres que exhiben a sus hijos en sus peores momentos o los utilizan para monetizar sus propias redes sociales. Desde ya se tendría que prohibir este tipo de atrocidades. De verdad, los niños no tienen por qué tener redes sociales. Los niños no tienen nada que estar haciendo dentro del internet con cosas que los vulneren. Cosas que mi niño ya está llorando, miren cómo llora, mi niño es este berrinche, miren cómo está haciendo este berrinche, mi niño es esta cara, jajaja, y el meme, y el niño, y entonces, ¿dónde están los derechos de estos niños? ¿Por qué los padres se ensañan con que sus hijos tengan que estar en redes sociales? La infancia es una etapa para descubrir, para explorar, conocer el mundo desde el amor, el respeto y la empatía. Vivimos en un mundo adultocéntrico donde la relevancia del menor es mínima. Muchos adultos se quejan de compartir el espacio con las infancias. Los infantes tienen que adaptarse al estilo de vida de los adultos, cuando la infancia es tan corta que debería de ser al revés. Alrededor vivimos entre 75 y 80 años y eso súmenle que a lo mejor en futuros años más, por esta prevalencia que ya se nos está dando de que ya se nos está alargando la vida, mientras que la infancia dura de los 0 hasta los 12 años. Es un tiempo muy corto relativo a lo que vamos a seguir siendo adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores. Entonces no entiendo por qué ellos tendrían que adaptarse a nosotros y no nosotros a ellos. Bueno, y eso también hablo nada más del entorno en casa, porque también entiendo que en sitios abiertos se tiene que tener limitaciones. Por ejemplo, cuando vamos al cine y está una película para mayores de edad, pues obviamente los niños no tendrían nada que hacer ahí. En bares o casinos, pero hay espacios donde probablemente tú, como adulto, tienes la idea de que va a haber niños y aún así se les tiene poca empatía, como en los centros comerciales, el transporte público, incluso las calles. Inmediatamente cuando un menor comienza a hacer un berrinche, ya empieza el repele de los adultos hacia ellos, con esas miradas, comentarios, y hasta algunos tratan de meterse en la situación y lo único que hacen es agravarla. Si no conoces al menor y no sabes cómo puede reaccionar, si nunca has trabajado con infantes, lo mejor que podemos hacer por el cuidador es no meternos y tener paciencia, tener empatía por ellos. Sé que puede ser incómodo como adultos porque no se nos enseñó a tener esa empatía por las infancias. A mí, por ejemplo, me enseñaron infante que hacía berrinche, infante que no sabía comportarse. Y ese niño es travieso, es inquieto, es intranquilo y un montón de etiquetas. Ni siquiera conocía al infante y ya para mí era un niño o una niña mala. Y así como a mí se me enseñó esto, estoy segura que en la mayoría fue así. Y todo esto era mentira. Era la mentira que los adultos se dijeron para hacer menos a los infantes. Porque en un mundo donde los progenitores se las vivían cansados, frustrados, endeudados, porque claro, con tantos hijos que antes tenía, no se les daba el tiempo para estar al 100% con cada uno de ellos, lo que conllevó a los gritos, amenazas, maltrato psicológico y un etcétera. Y eso era completamente normal. Yo vengo de una generación donde las infancias crecimos en ambientes donde el miedo a tus padres era normal. Y cuidadito los mires a los ojos porque te volteaban la cara. Y no respondas, no digas no, no grites, no corras, no brinques, no exageres, no te duele, no te pasó nada, no seas payaso, no seas infantil. Las infancias son de suma importancia porque son el futuro del mañana, el legado de la propia humanidad. Son tierra firme para sembrar y lo que sembremos hoy en ellos será cosecha para nuestro futuro como humanidad. De ahí que su trato sea gentil, amable, responsable, humano. No por ser chiquitos, son menos que nosotros los adultos. Tienen su propia voz y tienen mucho que decir, además de un montón de preguntas para resolver. Y no trato de decir, como dije anteriormente, que no tengan obligaciones o que no se les ponga límites. Pero para todo hay edad. Cada etapa de un infante es importante para establecer reglas, tareas en casa, aprendizajes, enseñanzas y que así vayan conociendo poco a poco el mundo para poder ser adultos estables, funcionales, pero sobre todo adultos felices. No es necesario que conozcan todo de golpe, ni que los expongamos a correr riesgos que no son necesarios. Esto hoy en día nos ha llevado a llamarlos niños de cristal. Con lo cual estoy completamente en desacuerdo. Creo firmemente que las crianzas de tipo democrática que se basan en el respeto y amor tienen mayor eficacia en resultados a largo plazo y no al revés como las crianzas autoritarias, donde claro que había resultados inmediatos pero implicaban consecuencias mayores. Adultos que en su futuro sufrían ansiedad, depresión, insomnio, poca empatía hacia los demás y un sinfín de trastornos mentales. Recuerda tratar a un infante como te hubiera gustado que te trataran, es lo que siempre les digo. Y cuando vayas a soltar el golpe, mira su manita y piensa en lo pequeña que es, piensa en lo único que le estás enseñando, que es que golpear está bien, que el amor conlleva dolor. Nuevamente les recuerdo, el amor no duele, no daña, no maltrata.
Antes de soltar el insulto, recuerda en lo indefenso que es un infante. Porque tú eres la autoridad, eres su guía, eres su pilar. Y lo que tú le digas será su voz interior que cargue cuando sea adulto. Y tampoco les estoy pidiendo que sean padres y madres perfectos, porque ni yo lo soy y tampoco conozco a nadie que lo sea. Pero sí que seamos conscientes y responsables de las vidas que están en nuestras manos. Si ya elegimos tener y traer hijos e hijas al mundo, entonces démosle la mejor versión de nosotros. Si ya lastimaste, pide disculpas. Eso no te va a quitar autoridad ante tus hijos. Al contrario, te va a acercar más a ellos porque eso te va a hacer más humano. Y trabaja para que esto no vuelva a pasar. Lo mejor sería tener hijos cuando nosotros estemos en nuestro mejor momento, tanto emocional como económicamente, pero lamentablemente muchísimas situaciones no son así. Así que lo mejor que podemos hacer es nuestra chamba, informarnos, documentarnos, sanar nuestras heridas y crear ambientes y espacios seguros por y para nuestros infantes. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, ya saben, denle manita arriba, suscríbanse, denle la campanita para que les avise cuando subo video, que siempre va a ser los domingos porque es cuando mamá tiene tiempo de subirlo. Coméntenme, ahí yo los estaré leyendo y las estaré leyendo, sus anécdotas de la infancia. ¿Qué cosa fue lo que más los hirió cuando eran niños? Pero ahora sí, sin más, me despido de ustedes. Pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós.